En ese sentir que hoy hemos tenido de oración, de clamor, de reconocimiento de Él presente en medio del conflicto, también Él se hace presente y se hizo presente precisamente. Su vida y su muerte encarnó un mensaje claro y un nuevo estado de su ser en el mundo. Ese Dios con nosotros va a cambiar y va a dar un nuevo estado de las cosas y que precisamente están descritas en la reconciliación que trae la paz. Y si vino a predicar la paz a nosotros es porque estábamos lejos, pero también a los que estaban cerca, a recordarles que Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Creo que esa es parte de la realidad que hoy queremos reconocer a través de nuestra oración, a través de nuestra fe cantada, a través de nuestro reconocimiento de Él. Y Él ya no está como lo estuvo, pero está presente por su Espíritu Santo en nosotros. Por eso le dice a los discípulos, les dirige: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Es la oración que el Señor levantó al Padre en Juan 17. Pero a nosotros nos recuerda que aunque Él no está en el mundo de la forma como estuvo con sus discípulos hace 21 siglos, nosotros estamos en el mundo. Y es como si nos hubiera delegado ahora a nosotros ese compartir de su presencia que trae reconciliación. Y que primero que todo nos trajo a nosotros reconciliación. Creo que esta oración de Jesús es la necesidad también de la iglesia. A los que me has dado. Ahí estamos nosotros. Jesús estaba orando por mí, estaba orando por ti, a los que me has dado. Ahí estaba, pero también estaba a los que están, estos que están en el mundo. Guárdalos. Esa es la petición de Jesús. Esta es la oración de Jesús. Sobre esto podemos nosotros inspirarnos para orar. Pedirle: Señor, guárdanos en tu nombre. Guárdanos del mundo, de su cosmovisión. Guárdanos de sus riesgos, guárdanos de sus tentaciones. Guárdanos de ser como ellos, porque no son como ti sencillamente, como tú. Esa es otro molde, es otro modelo diferente. Ese modelo no honra al Padre. Pero hay una oración también en este versículo que complementa. Estos que están en el mundo que me has dado, guárdalos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Los guarda solamente para cuidarlos o los guarda con un propósito? Para que sean uno así como nosotros. Este es el sentido de comunidad, este es el sentido de reconciliación, este es el sentido de iglesia, para que sean uno. Un uno significativo, un uno con sentido, un uno que refleje su imagen, un uno con significado, no un insignificante uno. Entonces, hay una realidad que nos convoca y es que nuestra espiritualidad, nuestra fe cristiana, no se reduce al espacio del templo. Y esto lo demostró Jesús siendo prácticamente un rabino, campesino, rural, itinerante.
Así lo vivió y nos deja un mensaje a nosotros para hacer esa presencia en el mundo, para hacer conexión, hacer clic a esos que estamos en el mundo. Los que están en el mundo tienen una misión y es ser sal. Pero también nos advierte. Esto nos define en una identidad de reino. Somos sal. Pero si la sal se desvaneciere, si perdiera esa identidad, ¿con qué será salada la tierra? ¿Será que hay otras sazones? Pues pareciera que para Dios solamente nosotros como sal somos el recurso de alguna manera en esa, y pensaba en una gran cocina donde hay una cantidad de alimentos en donde la sal es fundamental para darle conservación, pero darle sabor también. Y que no perdamos esa sal de la tierra por la cual hoy oramos, la tierra por la cual hoy clamamos, la tierra por la cual hoy vivimos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un llamado de servicio. Y aquí nos conectamos con una realidad en este llamado de servicio. Todos somos sal. Usted no necesita un llamado especial ni una manifestación de un ángel para hacer sal y para hacer luz. No necesita que el Espíritu Santo se le manifieste especialmente en un evento sobrenatural para decirle que usted es sal. No, eso ya lo dijo Dios. No es que yo necesito para ubicarme en el servicio. No, hay una realidad. Usted es sal y usted es luz. O sea, eso forma parte de su vida. Sazonar e iluminar. Eso debe ser parte de su cotidianidad. Usted no necesita pensar que lo unjan en la congregación, en el renuevo, para ser sal. No es que no sé qué hacer, no sé cómo servirle al Señor. Ser sal. Ese es un llamado de servicio. Sí, pero ¿cómo específicamente? Bueno, primero que todo tenemos que entender y atender a una respuesta que se convierte en una vocación en el lugar donde estamos. Allí, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y hay algo que en sus contextos cristianos evangélicos nos hace falta tomar conciencia del pecado social. A veces tenemos conciencia, a veces de nuestro pecado personal, pero no tomamos conciencia de mi pecado social, o del pecado social, o de mi pecado, cuando forma parte de una estructura que justifica la violencia, el maltrato, la explotación, la opresión, la injusticia. El tomar conciencia de esa realidad va formando en nosotros una vocación ética y social. Nos hace sensible a nuestras realidades. Por eso orábamos lo que orábamos. No fueron las canciones bonitas para cantar, no. Hay una necesidad de una vocación ética y social en el cuerpo de Cristo, y aún más hoy, con respecto al tema de la política, hoy, al tema de las elecciones, para saber leer los candidatos. Necesitamos una voz
ética y social en nuestras conciencias, en nuestros corazones. Eso es lo que nos permitirá leer y ver acciones transformadoras. Entonces, esa es una necesidad de todos. Ahora, todo cristiano es sujeto político, y eso lo vamos a ver en otro espacio. Pero ser sujeto político no es el sujeto votante, no. El sujeto político es aquel que se asume una responsabilidad social, se empodera de ser ciudadano del reino y del país que representa. Es una conciencia que se despierta desde el significado del sacerdocio universal de todos los creyentes. El sacerdocio universal de todos los creyentes. El ministerio no es algo que le dijeron va a cuidar niños. No, usted va descubriendo su vocación. Usted se va encontrando con el Dios del llamado. Usted va formando en usted el carácter que va a hacer respuesta. Y ese carácter tiene que ver con miles de eventos en su vida. Ese sacerdote, hombre o mujer, hace que tenga una participación activa en todos los aspectos de la vida humana. Pero desde una cosmovisión, desde una perspectiva del reino de Dios. Esto nos da conciencia de la historia del ser humano. El reino de Dios no es algo que es flotar, no. En el espacio, en el cielo, no. El reino de Dios está con nosotros. Así lo manifestó Jesús. Que venga tu reino era la oración de Jesús. Y las bienaventuranzas tienen que ver con el hoy de nosotros. Entonces, el cristiano no puede ser apolítico. Ahora, tampoco debe ser un politiquero que solamente se reduce a ser parte de un partido o a formar parte de una ideología. No, eso es más que eso para el cristiano. Entonces, nosotros como creyentes y como cristianos, creo que tenemos una responsabilidad, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Eso nos hace partícipes de una realidad. Entonces, por esa razón también debemos de tener un compromiso político. Pero el compromiso no es con un partido, no es con una persona, no es para hacer proselitismo por un candidato, sino refleja una fe dinámica y eficaz. Eso es compromiso. Una fe que reconozca la consistencia propia de las realidades en las cuales estamos. No nos desconectemos de las realidades, no seamos personas desinformadas, sino personas que se informan de qué está pasando en su país, en su tierra. Pero también esa fe que es dinámica, esa fe que reconoce, esa fe que tiene consistencia y conciencia, entonces se inspira desde el Evangelio y se expresa con voz profética. Como comunidad cristiana, tenemos que resignificar lo que significa ser una comunidad pentecostal. Es una comunidad que expresa también con voz profética, anuncia el mensaje, pero denuncia también el pecado. Esa era parte de la responsabilidad que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento, al pueblo, a la sociedad. Pero una fe que sea coherente. Coherente entre las demandas del Evangelio y las opciones políticas. Coherencia. Una fe que se preocupe por testificar de Cristo en el mundo. Una fe que se preocupe por testificar de Cristo en el mundo, tanto en forma individual como en una dimensión social.
Esta es una necesidad que nosotros tenemos. Tenemos que resignificar nuestra conceptualización de política, porque si vamos a hablar de política, lo primero que no se hace es defender candidatos o ofender candidatos. Eso es lo que no se hace. No se trata de asumir posiciones en la izquierda o en la derecha. De eso no se trata. Se trata de desarrollar criterios, una fe que sea crítica frente a la realidad y entender los riesgos de esas propuestas. Entender qué significa, qué mensaje manifiesto y latente hay detrás de una propuesta política. Es más que un candidato, es una ideología, es una cosmovisión, son intereses de muchos. Entonces tenemos que aprender a ser críticos de nuestras realidades. Por esa razón quiero hacer una conexión, precisamente, y retomar el tema de la política. Y vamos en este mes a dialogar acerca de la política, tratando de no morir en el intento. Pero para ello tenemos que aprender a dialogar de política. Como digo, no es defender candidatos o ofender a candidatos. No. Política es ese espacio natural de la vida humana en el que se ejercita la dimensión social del hombre. Ese espacio se ejercita la dimensión social del hombre. Y muy similar a lo que anteriormente había leído. Esa fe que se preocupa por testificar de Cristo en el mundo, tanto en forma individual como en su dimensión social. ¿Quién dijo esto? Calvino. Nada más ni nada menos nuestro reformador, uno de nuestros reformadores. Entonces Pablo de Dios, de alguna manera, retoma esa reflexión de Calvino, de que el testimonio no es tan solo un testimonio personal, porque entonces hemos aprendido que tienes que guardar tu testimonio personal, pero ¿y qué de tu dimensión social? ¿Qué de tu forma de relacionarte con los vulnerables? ¿Qué de tu forma de relacionarte con los que están desahuciados espiritualmente, desahuciados emocionalmente, físicamente? Entonces la definición de política incluye sobre todo subraya esa dimensión social del ser humano. La política es el instrumento propicio para el desarrollo de la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la fraternidad. Instrumento propicio para la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la fraternidad. Como tal, comprende la situación, la organización, la competencia y los derechos propios de la participación en una sociedad. Quiere decir que usted y yo somos ciudadanos del reino, pero también somos ciudadanos de Colombia y vivimos en la ciudad de Bogotá. Eso implica expresiones de solidaridad, de responsabilidad, de justicia y de fraternidad. Eso implica que tenemos derechos y tenemos obligaciones de participar en una sociedad. Entonces, por ser social, todo hombre es político, todo ser humano es político. Ese es un planteamiento de Aristóteles, en donde decía que el ser humano él lo llama un animal político, un zoon politicón, por naturaleza, haciendo mención a que por naturaleza el ser humano es un ser social. Y es un ser social por naturaleza, puesto que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De modo que la vocación política siempre se opone de manifiesto, si bien con diversos matices y medidas de realización, según la participación y el grado de compromiso de cada persona. Todo aquello que amenace la vocación política es todo aquello que amenaza la solidaridad, la responsabilidad, la justicia y la fraternidad. Todo aquello amenaza la dimensión social del ser. Entonces quiero hacer un puente
con esta introducción, con el tema que vamos a seguir desarrollando en estos domingos de febrero y parte de marzo. Y son nuestros diálogos como comunidad. Es necesario dialogar, pero necesitamos saber dialogar. He sido testigo de cómo comunidades se han dividido por temas de política. Cómo una nación entera se ha dividido por temas de política. Y cómo denominaciones se han dividido por temas de política. Y es que el clamor de Dios no fue ese. La oración de Dios y mi oración en estos domingos que vamos a tener es que todos seamos uno, como Jesús fue con el Padre, uno. Entonces, por esa razón, quiero compartir con ustedes, complementando en esa introducción hacia el tema, política, un diálogo necesario como comunidad. Quiero recordar qué es política desde otra perspectiva también. Y desde otra perspectiva es esa, perdónenme que tengo aquí un problema de imagen. Lo que es política ya lo dije, pero quiero complementar algo más. Que la política se manifiesta en el buen gobierno, se manifiesta en la justicia social, se manifiesta en el compartir el poder para servir y la educación para incursionar. La política tiene que ver con un espacio público también. La política no es tan solo un tema privado, por eso convoca esa dimensión social. Alberto Roldán, en su libro Reino, Política y Misión, sus relaciones en perspectiva latinoamericana, nos hace mención a otro autor que escribió un libro que se llama La Misión Liberadora de Jesús. Y haciendo mención a la realidad política de Jesús y su relación desde esta percepción, desde esta perspectiva. Desde esta perspectiva que tenemos que dialogar de política. La política no es desde el tema de los partidos, trasciende a los partidos. Es solamente una expresión de la política. Pero tenemos que entonces tener una conexión con esa dimensión social. No podemos hablar de política sin entender nuestras realidades. Y nuestras realidades latinoamericanas, como nativoamericanos. Entonces, Jesús tenía en claro en su horizonte y era transformar las relaciones sociales y políticas. Jesús de alguna manera con el mensaje del reino conmocionó las dimensiones sociales y políticas del Estado romano, de las implicaciones que tenía el helenismo en las sociedades, de las relaciones entre el esclavo y el libre, las relaciones entre el hombre y la mujer, las relaciones entre el escriba, el fariseo y el publicano, las relaciones entre los pobres y entre los ricos. Entonces, el mensaje de Jesús tuvo como horizonte transformar las relaciones sociales y políticas. El mensaje de redención
es un mensaje de transformación. El mensaje de salvación tiene que ver no tan solo con la salvación de la vida eterna, sino la realidad en la cual estamos. El no legitimar relaciones sociales de poder en donde son asimétricas, sino validar relaciones de servicio. No justificar y legitimar la opresión del maltrato en nuestras comunidades, del maltrato en nuestras familias, sino legitimar es el buen trato, la humanización de nuestras relaciones, la cosificación de los seres humanos, desvirtualizando a la mujer, desvirtualizando las relaciones honestas. Esto Jesús tenía en su corazón también como horizonte. Por eso, de alguna manera, en Efesios nos plantea la nueva humanidad. Entonces, la política se entiende también en un sentido más amplio, ya no en un microcosmos, sino en un macrocosmos, como el sentido amplio de gobierno y la teoría sobre el gobierno. Y es prácticamente lo que se va a debatir próximamente. Es cómo se va a gobernar una nación. Ahí es donde nosotros tenemos que hacernos responsables. Pero tenemos que dialogar para tomar más conciencia política. Que nuestra conciencia política no se unte de asuntos no resueltos. No resueltos en mi familia, mi mamá que es, bueno, digo era ya en el sentido del tiempo, una liberal, se casó con un conservador como fue mi papá. Y eso trajo muchas dificultades a la relación de familia. Hasta el día de la muerte de mi papá hubo un antagonismo político sobre estos temas. Y esta fue una cuota que pagó la familia porque no hubo puentes para el diálogo hasta que se concertó esa alianza política en nuestra Colombia, de un gobierno conservador y un gobierno liberal. Entonces comenzó a haber diálogos. Y creo que la necesidad de diálogo político y social es fundamental. Entonces hablamos de política. Ahora, ¿qué no es política? No es política la imposición particular de los valores de un determinado grupo sobre el resto de la comunidad. Eso no es política. No es política el asumir, obligar, seguir ideológicamente a una persona porque dice identificarse con los valores cristianos y quiere gobernar para los cristianos. El gobierno es para todos, no es para unos pocos. Entonces, debemos de tomar conciencia que una política realmente con valores de reino tiene en cuenta no tan solo el pecado personal, sino también el social y el estructural. Por ello, algunas propuestas evangélicas tienen una ética social muy pobre. Entonces se han centrado en pecados personales, pero no en pecados estructurales, como es el tema del aborto, por ejemplo, el tema de la eutanasia, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, por ejemplo. Pero ¿qué entonces de la pobreza? ¿Cuál es la propuesta ética y social acerca de la pobreza? ¿Cuál es la ética social frente al tema ambiental y el prejuicio que está generando muchísimas comunidades? ¿Cuál es nuestra ética social como iglesia frente a los migrantes y a las migraciones? ¿Cuál es nuestra ética social frente a los migrantes de Venezuela que circulan en Colombia?
¿Cuál es nuestra ética social como iglesia frente a la explotación laboral? De eso también deberíamos hablar en nuestras campañas políticas como creyentes. No solamente coger algunos ganchos y usarlos para hacer proselitos, sino para generar una conciencia crítica de reino y política. Entonces, la nueva sociedad propuesta por Jesús, aquella que es sal y es luz, es en sí una sociedad que critica frontalmente a la sociedad que se establece en todos los tiempos. La familia, eje central de los valores del reino. No es tan solo hablar de la familia cuando la iglesia se siente amenazada por el LGTBI. No, es hablar de que la familia sí requiere una transformación, requiere familias seguras. Cómo plantear temas de buen trato. Entonces tengamos en claro, comunidad, varias cosas. Primero que todo, el púlpito de una iglesia local no debe ser usado para otra cosa que no sea la exposición de la palabra de Dios. Contextualizada, sí. Claro, esto es un tema de contextualización de la palabra, pero no como propaganda política, ni menos partidaria. Por esa razón que no se trata que nuestros diálogos como comunidad nos hablemos desde la izquierda o desde la derecha. No, hablemos de las propuestas de izquierda o de derecha, pero hablemos de propuestas. ¿Y por qué son antagónicas tanto de la derecha, la izquierda o la de centro a los valores de una política con contenido de reino y de evangelio? De eso sí debemos hablar, porque la iglesia se ha preocupado más por defenderse de otros y de sí misma también. Y entonces cree que creando una serie de partidos se está protegiendo de la amenaza de los que no son creyentes. Entonces, la idea es que el púlpito, este espacio de predicación, no es para la propaganda política ni menos partidaria. Y nuestros diálogos que vamos a tener son diálogos en donde podamos ser críticos y propositivos, no criticones. Entonces, por esa razón, tengamos en claro, el futuro de la iglesia no depende de una elección pública. Que si queda uno, que si queda otro. Ok, eso sería dejarle el curso de la historia a los mandatarios y resulta que la misma Biblia no nos muestra eso. No nos permite ver que el gobierno de Ciro, el gobierno de Artajerjes, el gobierno de Nabucodonosor definieron el futuro del pueblo de Israel. No, el futuro del pueblo de Israel lo definió fue Dios. Pero también, ¿qué significa? ¿Qué significa que la elección pública, el futuro de la iglesia no depende de una elección pública, pero sí depende de una responsabilidad personal? Razón por la cual nosotros debemos de participar responsablemente en la vida política de nuestro país. Primero que todo, asumiendo opiniones y posiciones claras, serias, dialógicas, argumentadas. Pero también tenemos deberes y derechos para con los otros. Entonces, eso es parte de una expresión de nuestra realidad política. Queremos comunidades limpias, por eso tengamos en claros no convertir nuestras iglesias en partido político, ni candidato político tampoco. Ahora, si una persona del renuevo se quiere meter a la política y Dios le ha llamado a tener esa vocación, hágalo. Hágalo. Ay, es que ese es del renuevo, vamos a apoyarlo. Primero que todo, proponga. ¿Qué propone? No es por ser del renuevo que lo vamos a apoyar. No es por ser cristiano que lo vamos a apoyar. No, es si su propuesta es una propuesta de reino. Es una propuesta de reino para todos. Por el hecho que sea cristiano, usted no, sencillamente no va a apoyar una persona.
Se tiene que saber cuál es su propuesta. Entonces, eso representa realmente. Porque el problema que tenemos es que a última hora se presentan candidatos y entonces lo que vemos es un oportunismo. Como dijera Pedro Arana, un teólogo biblista que participó en Perú en política, escribió un libro que se llama Mi testimonio político, del cual tomé estos textos, y de su experiencia, entonces nos recuerda que la experiencia de la iglesia es para tener cuidado. Por eso podemos y debemos tomar una acción partidaria, pero no utilicemos el proselitismo político para ganar adeptos dentro de una congregación. Creo que no se ganan adeptos, ustedes no van a votar por X o por Y, porque es que su pastor va a votar por X y por Y. No, tengan criterio, asúmanse en criterios, asúmanse en posiciones. ¿Por qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar? ¿Y por quién voy a votar? Entonces, no es del candidato de a última hora, porque es el candidato oportunista que quedó allí, o que dejó allí, o que era de algún otro partido y ahora milita en los partidos cristianos. Entonces, el renuevo no será la idiota útil de ningún candidato. El renuevo, ustedes tienen autonomía política, pero también desde la responsabilidad de ser sujetos políticos. En el momento que una iglesia se convierta en el títere de un candidato político, sea o no sea cristiano, entonces deja de ser legítima su misión para convertirse en una idiota útil de un partido político. Entonces, quiero que tengamos en claro eso. El futuro de la iglesia cristiana no depende de una elección pública, sino de Dios. Pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la vida política de Colombia. Me llamó mucho la atención un libro que leí de Darío López, un hombre con una formación política, un hombre que es representado en una comunidad, que entiende el Pentecostés como hacer comunidad, que entiende el Pentecostés como la expresión del Dios y su presencia se manifiesta en los dones, en una comunidad. Pero él escribió un libro que se llama La política del espíritu. Y no se trata de espiritualizar la política, no, sino de darle una naturaleza de reino a la política. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes, pero es algo que de alguna manera está en los evangelios. Jesús nos enseñó, Pablo nos lo recordó y Santiago también nos lo testificó en su carta. Y estos son algunos ejemplos de los cuales cita Darío López en su libro La política del espíritu, espiritualidad, ética y política. Entonces, necesitamos anunciar el mensaje del evangelio con todo aquello que lo compone. Una apertura en la relación entre Dios y las personas, la liberación de la vida forma parte de nuestro evangelio, pero también el sustento de las necesidades básicas también forma parte de nuestro evangelio. Y esto es lo que encontramos precisamente en estos pasajes. El mensaje del evangelio no atiende a espíritus sin estómago, atiende a personas con estómago, atiende a personas sexuadas, atiende a personas con necesidades intelectuales, emocionales. Entonces, el evangelio es respuesta, pero también el evangelio nos da esperanza. Esperanza a los que están en oscuridad. Y creo que esto es lo que encontramos en una política del espíritu, precisamente, que es la que nos recuerda el autor. Y para leer solamente dos textos, vayan a sus Biblias un momento a Mateo 25. Mateo 25. Dice así:
el versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos antes de él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, miren todas las tareas que tenemos para hacer. Os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La política del espíritu. Santiago 2. Miren un momentico. Vamos a Santiago. Abra su Biblia. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Concluimos, entonces, tenemos que hacer un examen. Tenemos que examinarnos. Nuestra espiritualidad nutre nuestra acción ministerial y ciudadana, la acción de servicio que tenemos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser cristianos, no necesita que nadie te empodere para servir. Entonces, repensemos algunos principios para nuestra vida política. Una vida cristiana es consecuente. Es consecuente entre lo que hablo, en lo que pienso, entre lo que creo, o tengo una agenda oculta que nadie sabe. Y aparento una vida cristiana. Reflexiono mi fe. Esa reflexión de la palabra hace teología práctica. Es lo que hacemos después de que exponemos la palabra. Reflexionamos la palabra. Dialogamos la palabra. Estamos haciendo una reflexión teológica, pero es práctica. Práctica porque es para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestras vivencias, para nuestras convivencias. Entonces, replanteemos nuestra reflexión de la fe. Repensemos nuestra ética social. ¿Está centrada en los evangelios? ¿O está centrada en una posición ideológica partidista? Reflexionemos sobre nuestra identidad confesional, nuestra fe. ¿Qué creemos? ¿Y por qué creemos lo que creemos? Esa es una identidad confesional. Pero también reflexionemos sobre una conducta ciudadana responsable. Yo no voy a votar. Momento. Si no votas, ¿por qué no votas? ¿Por qué crees lo que crees? Da razón de lo que crees. Y si votas, ¿por qué votas? Entonces, repensar una vida cristiana consecuente, una teología práctica, una ética social centrada en los evangelios, una identidad confesional y una conducta ciudadana responsable, creo que son elementos que nos ayudan a tener una vida política de principios. Entonces, una política no puede estar centrada en los beneficios de la iglesia cristiana y de sus miembros, sino en los beneficios del reino de Dios y su justicia. ¿Expresa la justicia de un colectivo religioso o expresa la
justicia del reino de Dios. Entonces tenemos que se programa una política eclesiocéntrica, pero no con una misión de reino, sino de beneficio para la iglesia. Cuando la iglesia entiende la misión como si su centro fuera ella misma, recurre al propósito, reduce el propósito de Dios con su mundo. Cuando la iglesia entiende la misión como si su centro fuera ella misma, reduce el propósito de Dios con su mundo. En rigor, el propósito último de Dios no se reduce a la salvación de almas o de personas o de familias, sino que consiste también en la reconciliación del mundo. Reconciliaciones prácticas, reconciliaciones relacionales, reconciliaciones fraternales, reconciliaciones ideológicas, reconciliaciones familiares, sociales. Por esa razón, mis amados hermanos, vamos a hablar y vamos a dialogar de política con criterio, con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, con amor, con verdad, y teniendo la luz de la Escritura y de diálogos propositivos y respetuosos. Señor, gracias porque te haces presente con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por las demandas que también nos haces para formar parte como agentes de transformación al ser sal y ser luz. Ayúdanos a resignificar ese concepto de política y las relaciones políticas, a entender lo que es ese ser sujeto de política y sujeto político, validando los valores del reino. Que nuestro centro seas tú, tu palabra y tu reino, no nosotros mismos como iglesia. Somos solamente medio, no fin. Que seamos facilitadores de la reconciliación para traer paz y justicia en nuestras relaciones y en nuestros contextos. Haznos más sensibles al pecado social y al pecado estructural. Haznos agentes de transformación. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.